es un tipo de conductor o semiconductor que se encarga negativamente del modo de transistores que enciendan o que apaguen con el movimiento de electrones. Constantemente, el PEMOS, Positive Channel, funciona moviendo una señal de valencias de electrones. Por ejemplo, ya sea una luz o una fotocélula que esté automatizada. A la vez, un semáforo cuando hay un mayor tránsito. Los circuitos NEMOS son fáciles en fabricar y por lo tanto más económicos. Pero la tecnología CMOS es ahora la más dominante, que es donde viene la PEMOS, de un consumo de la cicla que corresponde de metal, de óxido más semiconductor, que es el término complementario que se refiere a la utilización de dos tipos de transistores en circuito de salida y de configuración similar a la de circuito de salida o tanto como de entrada como los circuitos TTL. Y funcionamiento de un circuito integrado NEMOS es la estructura región lineal. Al polarizarse las puertas con una tensión de mayor tensión umbral, se crea una región, agotamiento de región, donde se separa la fuente y el drenado. Queda en un lugar, en un canal de conducción, el transistor pasa a ser en estado de conducción, de modo que una diferencia potencial esté drenando de fuente consecutivamente con la energía de la estructura de región lineal o una saturación solar. ¿Para qué sirve el circuito integrado PEMOS? El circuito integrado PEMOS sirve para un mayor aprendizaje en una vida cotidiana. El procedimiento a diseñar y graficar una red de circuitos, la resolución de problemas del método de control y búsqueda para minimizar los circuitos complejos en un solo esquema, como la álgebra booleana, las mejoras en los materiales técnicos de litografía y fabricación. La estructura y el funcionamiento de un circuito integrado PEMOS es la estructura mental del óxido semiconductor. Una estructura metal o óxido del semiconductor llamada MOS tradicionalmente se obtiene haciendo crecer una capa de dióxido de silicio sobre un sustrato de silicio y luego depositando una capa metal o de silicio policristalino, siendo el segundo el más utilizado, debido a que el óxido de silicio es un material dieléctrico que nos permite diseñar de varias formas, en planos en donde uno equivalente es un condensador plano donde el electrodo ha sido reemplazado variasmente en un semiconductor. La ventaja de un circuito integrado PEMOS es el bajo de consumo de potencia estética. También son robustos frente al ruido de degradación de señal debido a la independencia del metal y de interconexión. Los circuitos PEMOS son sencillos de diseñar en cualquier tipo de plaqueta, ya sea en un proto. Es una tecnología de fabricación muy desarrollada y es posible conseguir densidades de integración muy altos a un precio mucho menor que otra tecnología. Es comparativamente menor a las familias lógicas. Son vulnerables y según se va reduciendo el tamaño de los transistores, las corrientes parasitorias que empiezan a ser comparables a otras energías que son mayores a las que obtiene un circuito.
Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. Mi carrera es ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo. Mi tema, tecnología del circuito integrado TTL. Mi nombre es Justina Sujei Franco Moreno, de la asignatura Sistema Digital. Mi curso es segundo de ensamblaje nocturno. Mi profesor es Julio Gómez Azán. Historia. Aunque la tecnología TTL tiene su origen en los estudios de Sylvania, fue Synectics la compañía que lo popularizó por su mayor velocidad e inmunidad al ruido por su predecesora DTL, ofrecida por Fairchild Semiconductores y Texas Instruments principalmente. Texas Instruments inmediatamente pasó a fabricar los TTL con su familia 74, que se convertiría en estándar de la industria. En 1964, Texas Instruments introdujo la lógica transistor-transistor TTL, una familia de los dispositivos ampliamente usados por su rapidez, costo y facilidad de uso. El circuito básico de la familia TTL es la compuerta NAND, compuerta NAND tecnológica TTL estándar. Los transistor lógico es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales en los componentes fabricados con tecnología TTL. Los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares. Sus características. Su tensión de alimentación comprende entre los 4.75 voltios y los 5.25 voltios. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión, comprendida entre 0.0 voltios y 0.8 voltios para el estado L bajo y los 2.4 voltios y VCC para el estado H alto. Las señales de salida TTL se degradan rápidamente si se lo transmite a través del circuito adicionales de transmisión. No puede viajar más de 200 metros por cable sin graves pérdidas. Las características de los TTL por serie. En la serie 74 el voltaje nominal es de 5 voltios. La serie 74 de 4.75 a 5.25 voltios. La temperatura es de 0 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. En la serie 54 es de 4.5 hasta 5.5 voltios. Su temperatura es de menos de 55 grados centígrados a 125 grados centígrados. La serie 54 tiene un costo mayor dada su mayor tolerancia. Esta serie se emplea solo en ampliaciones donde deben mantenerse las operaciones confiables sobre un amplio margen de condiciones externas. La entrada no conectada, flotante, cualquier entrada en un circuito TTL que se deja desconectada actúa como un uno lógico aplicado a esa entrada, debido a que en cualquier caso la unión o diodo base emisor de la entrada no será polarizado en sentido directo. Subfamilias. La familia TTL o bipolar se divide en las siguientes categorías o subfamilias básicas: la TTL estándar, la TTL shocking S, la TTL de baja potencia L, la TTL de shocking de baja potencia LS, los TTL de alta velocidad H, los TTL shocking avanzado AS, los TTL shocking de baja potencia avanzada ALS. Las disipaciones TTL disipados de potencia. Una compuerta NAND TTL estándar disipa una potencia promedio de 10 miliwatts ICC promedio igual a 8 miliamperios y una PD promedio es igual a 8 mA por 5 voltios, que es igual a 40 miliwatts. Esta es la potencia total requerida para los 4 compuertas del encapsulado. De este modo, una compuerta NAND requiere una potencia promedio de 10
miliwatts. Los retrasos de programación. La compuerta NAND TTL estándar tiene retraso de programación característicos de TPLH es igual a 11 nanosegundos, el TPHL es igual a 7 nanosegundos, con un promedio es de TPD promedio igual a 9 nanosegundos. Las compuertas en las tecnologías TTL, una AN 74LS08, una OR 74LS32, una NOT 74LS04, una NAN 74LS00, una NOR 74LS02, una SHORT 74LS86. La estructura y el funcionamiento de un TTL. TTL, factor de la carga de salida. Es una medida del número de entrada que una compuerta puede controlar sin exceder las especificaciones de la misma. El flujo de corriente es una de entrada o salida. Se considera positiva si fluye hacia adentro y se considera negativa si fluye hacia afuera de la terminal. Cuando conectamos una salida con una o más entradas, la suma algebraica de las corrientes debe dar 0. En el farmhouse alto, la salida fuente de corriente. En este caso, la salida de la compuerta de manejo se comporta como una fuente de corriente para cada una de las entradas de las compuertas de carga. En el factor de carga de salida de nivel bajo, farmhouse bajo, la compuerta de manejo, salida de drenaje de corriente. En este caso, la salida de la compuerta de drenaje de manejo se comporta como una de drenaje de corriente para cada una de las entradas de las compuertas de carga. Identificaciones. Su identificación es 74, donde el espacio en blanco antes del 74 identifica al fabricante como SN, Texas Instruments, DM, National Semiconductor, S, Synecti. Las XS pertenecientes a la 74 indican primero la subfamilia a la que pertenece mediante 1, 2 o 3 letras para posteriormente indicar el tipo de puertas contenidas en él y el número de entradas que tiene cada una de ellas. Y el paréntesis de la derecha indica el tipo de encapsulado. La J, DIC en cerámica, la N, plástico, la L, encapsulado cilíndrico de metal, etc. XY, esta es la identificación de terminales. Y es esta la identificación de terminales. La estructura lógica, aquí tenemos la tabla lógica, el circuito equivalente, la descripción de pines. Y aquí tenemos una placa donde tenemos muchos TTL. Muchísimas gracias. Tensión de alimentación BCC 4.5, 5.5. El margen de ruido en BN alto es de 0.4 voltios. En BN bajo es de 0.4 voltios. La potencia consumida es de 10 miliwatts. La capacidad de carga en farmhouse es de 10. Tiempo de programación es de 9 nanosegundos. La frecuencia es de 35 MHz. El nivel de tensión de entrada es de 0.8 en bajo máximo y en alto 2.2 mínimo. En el nivel de tensión de salida en bajo es de 0.4 punto máximo y en alto es de 2.4 mínimo. El voltaje de entrada, cuando estamos en 0 voltios a 0,8 voltios, la lógica es 0, baja. Cuando estamos de 0.8 voltios a 2 voltios, no permite. Y cuando estamos de 2 voltios a 5, la lógica es 1, alto. Cuando estamos en voltaje de salida, cuando estamos de
0 voltios a 0.4 voltios, la lógica es de 0 bajo. De 0.4 voltios a 2.4 voltios no permite. Y de 2.4 voltios a 5 voltios, la lógica es 1 alto. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Verónica Solís Farías. Pertenezco a la carrera de ensamblaje y mantenimiento de sistemas de cómputo del Instituto Vicente Rocafuerte. Mi tema a tratar el día de hoy es el HTL. Mi asignatura es Sistemas Digitales del curso segundo semestre, segundo A, jornada nocturna. Mi profesor Julio Ernesto Gómez. ¿Qué es el HTL? Es el lenguaje de plantilla HTL, anteriormente conocido como Sintre, también denominado HTLs. Es el sistema de plantillas de Adobe Experience Manager preferido y recomendado en el servidor para HTL. Al igual que todos los sistemas de plantilla HTML, del lado del servidor, un archivo HTL define el resultado enviando al navegador especificado el propio HTL. Algunas variables y lógicas de presentación básicas que se van a evaluar en el tiempo especificado, en el tiempo de ejecución. En Adobe Experience Manager 6.0 y 6.1, HTL se denominaba Sintre. Adobe está cambiando su nombre al lenguaje de plantillas HTML para aclarar para qué sirve la especificación y para alinearlo a las directrices de nomenclatura de Adobe en general. Este cambio de nombre se produce a partir de agosto del 2016 y se aplica. La introducción. Se recomienda que los nuevos proyectos de Adobe Experience Manager utilicen el lenguaje de plantilla HTML, ya que oferta varias ventajas en comparación con el Java Server Page. Sin embargo, para los proveedores existentes, una migración solo tiene sentido si se estima que es menos esfuerzo que mantener los Java Server extendibles para los próximos años. El elemento SLI, un concepto central de HTL, de la oferta la posibilidad de reutilizar los elementos HTML existentes para disminuir las declaraciones de bloque, lo que evita la necesidad de insertar delimitadores adicionales para definir dónde terminar y dónde termina la declaración. Dado que el lenguaje de plantilla HTML no permite mezclar código dentro del marcado, oferta en su lugar el mecanismo de extensión de Use API para ejecutar el código fácilmente desde la plantilla. Booleano. True muestra el atributo sin valor como un atributo HTML booleano. HTML booleano. Para configurar atributos de la DataSLI Attribute Sentence también puede ser útil patrones comunes como el HTL. Cargando bibliotecas de cliente. El HTL, las bibliotecas de cliente se cargan mediante una plantilla de ayuda proporcionada por Adobe Experience Manager, a la que se puede acceder a través de la DataSLI Use. Hay 3 plantillas disponibles en pasar datos al cliente. La mejor y más elegante manera de pasar datos al cliente en general, pero aún más con HTL, es utilizar atributos de datos. Uso de plantillas del cliente. Un caso especial es el que la técnica aplicada a la sección limitaciones de elevación de contexto especiales puede utilizarse legítimamente, es escribir plantillas de clientes como handlers que se encuentran dentro de los elementos de secuencia de comando. Mayor seguridad. El lenguaje de plantilla HTML aumenta la seguridad de los sitios
que lo utilizan por su implementación en comparación con el Java Server Page y con la mayoría de los sistemas de plantilla, ya que el HTL es capaz de aplicar automáticamente el escape adecuado según el contexto a todas las variables que se vayan a generar en la capa de presentación. Desarrollo simplificado. Es fácil de aprender y sus características están limitadas para garantizar que sea sencillo y directo. Gastos reducidos, una mayor seguridad de desarrollo simplificado y equipo de colaboración mejorando significa menos esfuerzo. Lenguaje de expresión HTL. Se utiliza el lenguaje de expresión para acceder a estructuras de datos que proporcionan los elementos dinámicos de la salida HTL. Estas expresiones están delimitadas por caracteres, signos, corchetes y corchetes, puntos. Las variables son contenedores que almacenan valores u objetos de datos. Los nombres de las variables se determinan o se denominan identificadores. Sin tener que especificar nada, de HTL proporciona acceso a todos los objetos que normalmente estaban disponibles en el Java Server Page, después de introducirlos global al JSP. La página objetos globales de HTL globales proporciona la lista de todos los objetos de lo que la HTL proporciona. Aquí ya vemos las compuertas y la compuerta OR, que está también aquí en el sistema de HTL. Por lo general, todo esto lo usan los programadores. El OR lógico